Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Cristina Argüello Batista y estamos aquí para tomar nuestra clase de discipulado del día de hoy, de esta semana. Como podrán darse cuenta, estoy mal de la garganta, voy a tratar de poder hablar y dar la clase. Todos sabemos que es a través de Dios que es y sabemos que Él va a dar la clase y que Él va a hablar por mí. Y bueno, estoy muy contenta porque vamos a compartir y a estudiar y a hablar sobre el ayuno. Y bueno, vamos a empezar dándole gracias a Dios por este día y por la clase. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy para mostrarte, para mostrar tu amor, para mostrar tu gloria, Señor. Enséñanos, guíanos, Padre, en este día. Te pedimos que seas tú y solo tú el que nos enseñes en esta clase, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, que traiga vida, que traiga un cambio, que traiga transformación, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, sobre el ayuno. Y bueno, vamos a hacer la clase como siempre. Voy a leer y sobre el transcurso de la lectura vamos a ir leyendo pasajes, los cuales pues nos van a ir enseñando más y más sobre el ayuno. Esta clase está basada sobre el libro de la oración del doctor Myles Munroe y vamos a leer bastantes páginas sobre ese libro. Es de gran bendición ese libro. Si pueden adquirirlo, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, vamos a leer. Nada más déjenme poner una pastillita en mi garganta para que pueda yo hablar mejor. No quería yo dejar estas semanas en la clase. Bueno, entendiendo el ayuno. El ayuno es una decisión concienzuda e intencional para abstenerse del placer de comer por cierto tiempo para obtener beneficios espirituales vitales. El ayuno es dejar de comer, abstenerse de ese placer que nos da el comer. Todos los grandes santos de la Biblia ayunaron: Moisés, David, Nehemías, Jeremías, Daniel, Ana, Pablo, Pedro e incluso Jesús mismo, todos ayunaron. Alguna vez ha dicho para sí mismo algo como lo siguiente: desearía tener la fe de Josué, quien hizo que el sol se detuviera. Desearía ser como Pedro, que cuando su sombra caía sobre las personas, éstas eran sanadas. O Pablo, cuyas ropas hacían que las personas que las tocaran fueran sanadas o liberadas. Me gustaría ser como Juan, quien recibió la revelación de Dios. Admiramos a estos creyentes, pero no nos damos cuenta del por qué tan tremendo poder espiritual fue manifestado en sus vidas. Ese poder era manifestado porque ellos comprometieron a las altas normas de la práctica de su fe para que Dios pudiera usarlos para cumplir sus propósitos. De acuerdo con esto, la oración y el ayuno eran parte normal de sus vidas. El ayuno es uno de los pilares de la fe cristiana. Es mencionado en 1/3 de las escrituras, tanto como la oración. Aún así, la mayoría de los creyentes colocan el ayuno en el fondo de su experiencia como creyentes. Muchos consideran que la práctica regular del ayuno es casi fanática. No era el caso en el pasado. El ayuno era visto como de mucho valor e importancia en la iglesia cristiana.
hoy en día ha llegado a ser un arte perdido. Se enseña y practica tan poco sobre el ayuno que ya no lo entienden ni los mismos cristianos. Especialmente los nuevos cristianos que apenas llegan al cuerpo de Cristo. Ellos no oyen o ven a creyentes maduros ayunando. Entonces ellos concluyen que es algo que tiene una importancia histórica solamente. No sé qué opinen ustedes sobre eso. No sé si han escuchado sobre el ayuno. A lo mejor no han ni escuchado sobre el ayuno. Yo puedo compartirles de experiencias que he tenido cuando he ayunado, cuando Dios me ha pedido que ayune. Va a haber tiempos en los que Dios te muestre que debes ayudar. El que ayunes es simplemente porque Él quiere mostrarse a ti de manera más profunda, revelar sus secretos, revelarte cosas de ti que no conoces, que es necesario que cambies. Durante 2 años me ha llevado a ayunos de 40 días, en los cuales yo he podido ver milagros poderosos, en los cuales yo he podido ver liberaciones de personas, liberaciones de personas que estaban poseídas, simplemente yo pasando por ahí. Dios es maravilloso y poderoso. Yo te invito a que cada palabra que llegue a tu corazón la tomes en cuenta, la sigas y la hagas. Porque todo lo que Él ponga en tu corazón es para bendecirte, para ayudarte, para darte un propósito glorioso, un destino glorioso. Eso es lo único que Él quiere. Bueno, vamos a ver. En la actualidad, cuando traigo a colación el tema del ayuno entre los creyentes, ellos inevitablemente tienen muchas preguntas. La número 1, ¿debería ayunar todo creyente? ¿Hay alguna virtud en el ayuno? ¿Cómo el ayuno edifica nuestra vida de oración? ¿Ayunar significa solamente abstenerse de comer? ¿Cuándo debemos ayunar? ¿Puede una persona ayunar y no orar? ¿Cuál es la importancia espiritual del ayuno? El ayuno ha sido parte de mi estilo de vida por los últimos 34 años de mi caminar con el Señor. Eso es lo que habla Myles Munroe. Comencé a ayunar a la edad de 14 años y he desarrollado un tremendo amor por esta maravillosa experiencia. En este capítulo quiero darte algunas pautas generales para ayunar, para ayudarle a entender qué es el ayuno y por qué Dios dice que debemos ayunar. Primero que nada, el ayuno es parte natural de la vida cristiana. El ayuno debería ser una parte natural de la vida del creyente. De la misma forma que practicamos los hábitos de leer la Biblia y de orar, debemos también practicar el hábito de ayunar. La oración y el ayuno son partes iguales de un mismo ministerio. En Mateo 5:6, Jesús dijo, y cuando ores, el énfasis fue añadido. Él no dijo, y si oras, sino, y cuando ores. Vamos a leer el pasaje para que sepan de qué estamos hablando. Es Mateo 5:6. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
como decíamos, aquí Jesús dice, y cuando ores. Eso implica que debes orar. En el mismo pasaje, en el versículo 16-17, vamos a leerlo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En ese mismo sentido, Jesús está implicando que hay que ayunar, que vamos a ayunar. Al igual que la oración no es opcional. No es opcional ayunar, no es opcional orar. Hay que hacerlo. Es una expectativa natural de Dios en su pueblo. Cristo nos está diciendo aquí, si me amas, orarás y ayunarás. Hay momentos en que el Espíritu Santo se moverá en una persona o en un grupo de personas y sobrenaturalmente les dará un deseo de ayunar. Pero la mayoría de las veces el ayuno es un acto de nuestra fe y de nuestra voluntad. Es una decisión que tomamos basados en nuestra obediencia a Cristo. Aunque queramos comer, temporalmente elegimos no hacerlo porque amamos al Señor. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El ayuno es abstenerse intencionalmente de comer. Algunas veces las personas confunden el hambre con el ayuno. Ellos dirán, estaba tan ocupado hoy que no comí nada. Tomaré eso como un ayuno. Eso no fue ayuno, porque usted planeaba comer, pero no lo hizo por falta de tiempo. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para ayuno es sum, T-S-U-M, sum, que significa cubrir la boca. En el Nuevo Testamento la palabra griega es nsteuo o nesteu, que significa abstenerse del alimento. El ayuno es una decisión concienzuda e intencional para abstenerse del placer de comer por cierto tiempo, para obtener beneficios espirituales vitales. El propósito, vamos a hablar aquí del propósito de ayunar, es para obtener beneficios espirituales. El verdadero ayuno conlleva a lo siguiente. Número 1, buscar a Dios. Primero, el ayuno es apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios. Esto quiere decir abstenerse de otras cosas en las que usted encuentra placer con el propósito de entregarle a Dios todo su corazón en oración. Cuando usted ora, usted dice a Dios, mi oración y las respuestas que busco son más importantes que el placer de comer. Todo ese tiempo que usted dedica a comer, todo ese tiempo que usted dedica a divertirse o descansar, es un tiempo de buscar a Dios cuando uno ayuna. Número 2, poner a Dios primero. El ayuno significa poner a Dios primero. Enfocar toda su atención a Él solamente, no en sus dones o bendiciones, sino en Dios mismo. Esto le demuestra a Dios cuánto usted le ama y aprecia. De esta manera, el ayuno es un punto de intimidad con Dios. Dios se revelará a sí mismo solo a las personas que quieren conocerle. Él dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Lo hallaremos porque lo buscaremos de todo corazón. Cuando lo buscamos de todo corazón, Él siempre, siempre está ahí. Cuando usted ayuna, eso indica que usted quiere estar con Dios más de lo que usted quiere estar o pasar el tiempo con otras personas, que usted le desea a Él más que a su negocio o a sus ocupaciones. Su ayuno le demuestra a Dios que Él es primero en su vida. Es un determinado compromiso con Él. Si usted le dice a Dios, oh Señor, quiero ver tu rostro, mientras su mente divaga, Dios le dirá a usted, yo no puedo mostrarte mi rostro cuando tú no me miras a mí. Ayunar significa que lo único que usted desea es a Dios.
No quiere lo que Él tiene para darle, usted lo quiere solo a Él. Esto no es asunto de que usted intente sacarle algo a Dios, es un asunto de tratar de llegar a Dios, de acercarse más a Él. Esto es debido a que cuando usted encuentra a Dios mismo, usted descubrirá que todo lo que usted necesita llega con Él. Todo lo que nosotros necesitamos llega a través de Él y con Él. Todo lo que Él es lo que nosotros necesitamos. Número 3. Crear un ambiente para orar. El ayuno es un tiempo para fomentar un ambiente sensible para que la oración obre. Cuando usted lee en la Biblia acerca del ayuno, este siempre va acompañado de la palabra oración. En el Antiguo Testamento las personas ayunaban juntamente con una oración sincera en tiempos de lamento y arrepentimiento. También fue usado como un punto de liberación de varias situaciones. A menudo cuando el enemigo desafiaba al pueblo de Dios, los israelitas se comprometían a cumplir con varios días de ayuno. Ellos dirían algo así: ayunaremos hasta que el Señor nos diga lo que debemos de hacer. El Señor respondía, les daba una estrategia y ellos ganaban la batalla. Por consiguiente, el ayuno añade a nuestras oraciones el ambiente para que Dios obre. El ayuno nos permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios y sus propósitos para con nosotros individualmente y como parte del cuerpo de Cristo en general. Interceder por los demás sería el cuarto punto. El ayuno es una forma de interceder por los demás. En la mayoría de los casos bíblicos, cuando una persona o varias personas ayunaban, esto era a favor de las necesidades de los demás, ya sea que fuere un problema nacional o una situación familiar. Ellos ayunaban para que Dios interfiriera en sus circunstancias. Creo que aquellos que ayunaban también se beneficiaban por su obediencia en el ayuno. No obstante, el propósito principal del ayuno es beneficiar a otros. El ayunar va más allá de un simple orar, ya que algunas veces nuestras oraciones pueden ser bien egoístas. Con frecuencia oramos solo porque nosotros queremos o necesitamos. El ayuno lleva la oración a un plano completamente diferente. Por ejemplo, cuando Jesús estaba por empezar su ministerio, el precio que tuvo que pagar fue de 40 días y 40 noches de ayuno. Esto está en Lucas 4, 1, 2. Vamos a leerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Él necesitaba consagrarse para la difícil tarea de cumplir con el propósito de Dios para redimir al mundo. También antes de escoger a sus 12 discípulos, él pasó toda una noche de oración. Esto está en Lucas 6:12. Vamos a leer. Es del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Poco antes de su crucifixión, él oró a favor de aquellos que Dios les había dado y por aquellos que creían en él por medio del testimonio de sus discípulos. Esto está en Juan 17. Del 6 en adelante. Esta es una de las oraciones y de los momentos que personalmente más me tocan. Y bueno, vamos a ver aquí cómo Jesús ora por todas las personas que Dios le había dado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál era el motivo para que Jesús ayunara y orara? Aquí estamos viendo a Jesús intercediendo por todos nosotros. En este punto nosotros estamos hablando que el ayuno nos lleva a interceder por otros. Nos lleva a preocuparnos por otros, a amar a otros. Por causa de sus discípulos y por los creyentes que vendrían a lo largo de las épocas, los cuales pondrían su fe en él, es por eso que Jesús oraba. Entonces, los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esto está en Lucas 5, del 33 al 35. Aquí Cristo está diciendo: mientras yo esté con los discípulos, ellos no ayunarán, porque yo ayuno por ellos. Qué hermoso. Debe haber personas a tu lado que no conocen de Dios o no han ayunado, pero a lo mejor Dios en este momento está llamando a que tú ayunes por ellos. Pero llegará el día cuando yo iré al Padre, entonces ellos ayunarán. Porque tendrían que ayunar los discípulos si ya Jesús había ayunado por ellos. Ellos debían ayunar por el mundo, para que el mundo pudiera recibir el poder de Dios por medio de la fe y testimonio de ellos. De igual forma, cuando nosotros ayunamos, debemos ayunar para el beneficio de las demás personas. ¿Cuáles serían los resultados del ayuno? Necesitamos entender el valor e importancia de vaciarnos de la comida y llenarnos de Dios. El ayuno nos permite incrementar nuestra capacidad espiritual. El ayuno ejerce disciplina sobre nuestros apetitos físicos. Lleva al cuerpo a sujeción de lo que el espíritu desea.
somos espíritus, pero vivimos en el cuerpo. La mayoría de las veces nuestros cuerpos nos controlan. Cuando usted ayuna, su espíritu incrementa el control sobre su cuerpo. El ayunar le permite disciplinar su cuerpo para que de esta manera el cuerpo llegue a ser un siervo del Señor y no un amo de su espíritu. Su cuerpo comienza a obedecer a su espíritu y no a sus propios impulsos y hábitos. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros y transforma nuestras oraciones. Todavía no nos damos cuenta del poder que fluye por medio del ayuno. El ayuno nos permite recibir guía, sabiduría, instrucción, conocimiento de parte de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él buscaba la voluntad de Dios para el pueblo israelita. Dios lo llevó a un ayuno de 40 días. Al concluir este ayuno, Dios le dio una poderosa revelación. La ley con sus 10 mandamientos, la cual muchas naciones han usado como el fundamento de sus sociedades. Todos nuestros códigos penales están basados en la ley de Moisés, en la ley que Moisés recibió durante sus 40 días de ayuno. Así de poderoso fue ese ayuno. Cuando usted ayune, Dios le hablará. Usted recibirá una revelación de parte de Él, la cual no podrá recibir de otra manera. Normalmente, como yo les decía, en el ayuno nosotros somos transformados de una manera en que no podemos ni verla. El poder de su espíritu, como decíamos hace ratito, controla el cuerpo y trae a la verdad todas esas situaciones o cosas que nosotros vivimos, sentimos o tenemos dentro de nuestro corazón que no nos permite acercarnos a Dios. Y en ese momento la revelación del Espíritu Santo hace que podamos verlas y cambiarlas. Cuando usted ayuna, el tiempo que puede ocupar en sus comidas deberá ocuparlo en oración y lectura de la Biblia, para que usted escuche lo que Dios quiere decirle. Es asombroso pensar en cuántas horas al día se utilizan normalmente para comer. Planificar las comidas, hacer las compras, cocinar, comer y limpiar, todo esto consume mucho tiempo. Cuando usted ayuna, todo ese tiempo está disponible para que usted busque a Dios. Dios siempre ha deseado una relación cercana con usted. Durante un ayuno hay tiempo para que se empiece a desarrollar una verdadera intimidad. El ayuno nos permite también recibir la llenura del poder de Dios para el ministerio. Algunas veces la oración no es suficiente para lograr los propósitos de Dios. La Biblia cuenta de un hombre cuyo hijo estaba poseído por los demonios. Los discípulos de Jesús trataban de echar fuera a ese demonio, pero el demonio se reía de ellos. ¿Por qué? Ellos no estaban preparados. Entonces Jesús llegó, echó fuera ese demonio. Los discípulos apartaron a Jesús y le preguntaron por qué ellos no habían podido liberar al joven. Su respuesta fue: este género no sale sino con oración y ayuno. Esto viene en Mateo 17:21. Y como yo les decía en un principio, es uno de mis testimonios tengo muchos, pero bueno, que ahorita me vino a la mente es ese. Como una vez que Dios me llevó a orar por 40 días, simplemente yo de pasar, una persona fue libre de una posesión, estaba poseída por el demonio. Y yo no podía ni creerlo. Estaba yo maravillada y asombrada del poder de Dios, del poder de Dios. Cristo pudo echar fuera al demonio al que se enfrentaba porque él había pasado 40 días preparándose para el ministerio por medio de ayuno y oración, y debido a que él continuaba orando y ayunando regularmente. ¿Alguna vez asistió a un servicio de adoración y no sentía deseos de adorar a Dios?
¿Alguna vez le ha dicho a Dios que usted deseaba sentir más de su poder? Puede que usted se sienta así porque ha estado alimentando su carne y descuidando su espíritu. De nuevo, aunque Dios creó nuestros cuerpos físicos para que necesitaran alimento, Él quiere que sean controlados por nuestros espíritus. Yo enseño la palabra de Dios casi todos los días de mi vida. No como nada antes de exponerla, porque lo peor que se debe hacer antes de presentar la palabra es comer. Su carne interrumpirá el fluir de la unción. A esto se refería Jesús cuando les dijo a sus discípulos que el demonio que afligía al hijo de ese hombre saldría solamente con ayuno y oración. En efecto, Él les estaba diciendo: ustedes han orado para la liberación del hijo de este hombre. La oración es buena. Sin embargo, algunas veces ustedes necesitan agregar algo más a sus oraciones: un espíritu de consagración a Dios y una abstinencia de lo que pudiera interferir con el fluir del poder de Dios en sus vidas. ¿Has pensado? Alguna vez he sido creyente por 10 años, pero Dios parece estar tan lejos. Me siento tan vacío, me siento como si estuviera en el desierto. No tengo ningún celo espiritual, no tengo ninguna pasión espiritual por Dios. Permítame hacerle esta pregunta: ¿es usted salvo todavía? ¿Sí? ¿Tiene usted todavía el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se siente tan vacío y seco? ¿Por qué no quiere asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar o hablar con nadie acerca de Dios? Para contestar estas preguntas, veamos el ejemplo de Cristo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él tenía toda la capacidad de la unción de Dios para suplir las necesidades de las personas. Con todo, el ayuno era una necesidad para Él. La Biblia dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Luego dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Estamos hablando, esto está en Lucas 4, del 1 al 14. 40 días antes, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Esto está en Lucas 3, 21 y 22. Pero leemos que después de ayunar, él volvió con el poder del Espíritu Santo, el cual ya había recibido antes de ayunar. Jesús no recibió al Espíritu Santo después de ayunar, sino que el Espíritu que estaba en él se manifestó con un nuevo poder después del ayuno. Esto está en Juan 3:34. Juan el Bautista dice acerca de Jesús: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Yo creo que durante el ayuno de Jesús Dios le dio el Espíritu sin medida. Amén. De manera similar, aunque usted recibió el Espíritu Santo cuando nació de nuevo, un ayuno encenderá su poder dentro de usted. Cuando ayune, usted desarrollará un hambre de Dios, un hambre por Dios, como también una intimidad con Él, y la obra del Espíritu Santo será manifestada poderosamente en su vida. Su amor por el Padre será renovado. Será un gozo para usted testificar a otros acerca del amor y la gracia de Dios. Usted podrá servir a Dios en formas nunca antes esperadas. Una de las primeras cosas a las que Jesús se enfrentó después de su ayuno fue un hombre poseído por un demonio. Cuando usted ayuna, Dios le enviará algunos problemas difíciles, porque ahora usted estará listo para tratar con ellos por medio de su espíritu. Hay personas a las que Dios quiere que usted les ministre, pero todavía no se han cruzado por su camino porque usted todavía no está facultado para ayudarles. El ayuno le preparará para el ministerio.
También a menudo el ayuno brinda soluciones a situaciones difíciles o a la vida de aquellos que se resisten al Evangelio. En el primer capítulo de Joel leemos: la vida está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esto está en Joel 1, del 12 al 14. Oh, Señor. En otras palabras, Dios dijo: después de que ayunes, prepárate, porque algo bueno ocurrirá. Comienza por hacer algarabía, porque me estoy preparando para darte la solución. Veamos una porción de este pasaje. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2, 21 al 25. Este es el mismo capítulo en el que Dios profetizó sobre el derramamiento de su espíritu en los últimos tiempos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso está en el versículo 28 y 29 de Joel 2. El resultado de un sincero ayuno, de una sincera oración, es que Dios responde, trayendo liberación y bendición. El ayuno, como ven, es para muchas cosas. Podemos ahorita repasar. Es para oír de Dios, para obtener poder de Dios y para solucionar situaciones difíciles. De acuerdo a Isaías 58, debemos hacer el ayuno de manera correcta. ¿Y cómo es eso? Ser consagrados o comprometidos con Dios, ayunar teniendo las prioridades correctas, presentar las cargas de los demás, tener un corazón dadivoso, mostrar amor a los demás y tener una carga por las almas. Eso es lo que debemos de hacer, de qué manera debemos de ayunar. En este momento, Dios nos está llamando a prepararnos para ser llenos. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre Celestial, tú nos has enseñado que cuando oramos debemos presentar también las necesidades de los demás. El ayuno es una forma de intercesión y queremos ser investidos por tu Espíritu por medio del ayuno para que podamos ministrar a los demás y contraatacar la obra del enemigo. Nos consagramos ante ti en oración y ayuno, apartándonos para buscarte a ti y a tu voluntad.
en vez de nuestros propios intereses. Úsanos, Señor, para cumplir tus propósitos para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús, quien ayunó y oró no solo por sus discípulos, sino también por nosotros los que creemos en Él, por medio de los testimonios de ellos. Amén. Amén. Damos gracias, Señor. Llévanos a más profundidad en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Le quiero hacer unas preguntas. Hágaselas. ¿Se inclinan mis oraciones a enfocarse en mí o en los demás? ¿Hay alguna situación en mi vida o alguna persona por la cual estoy orando pero se resiste a la oración? Oigo a Dios y experimento el poder de su Espíritu para suplir mis necesidades y las de los demás. ¿Es el ayuno una práctica regular en mi vida? Compare Isaías 58:6 con Juan 3:14 y 19 y Mateo 25:31 a 40. Vamos a leerlos. Isaías 58. Del 6 al 9. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar en vanidad. ¿De qué manera refuerza este pasaje lo que Dios dijo que era importante durante el ayuno? Considerando el tipo de ayuno que agrada a Dios, ¿de qué manera puede usted ayudar para suplir las necesidades espirituales o físicas de alguien durante esta semana? Aparte un tiempo para consagrarse en oración y ayuno en favor de alguien más que necesita hallar soluciones. Este es el mensaje, esta es la exhortación. Ayunen para beneficio de los demás, que Dios los beneficiará a ustedes. Y pues yo le doy gracias a Dios porque me permitió darles la clase. Yo le doy gracias a Dios porque es una clase poderosa. El ayuno es poderoso. Les invito a que lo lleven a cabo. Si ustedes nunca han ayunado, les puedo hablar en este momento que el ayuno puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué quiere decir esto? Parcial es que una comida la dejemos a un lado para buscar a Dios y leer su palabra. Si no estás acostumbrado a ayunar, te recomiendo que así sea, que ya sea el desayuno o la comida o la cena, una de las comidas no la hagas y en ese momento tú ores y ayunes. Eso sería un ayuno parcial. Y el ayuno total es no tomar alimento por 24 horas. Esto obviamente es gradual. Si tú nunca lo has hecho, empieza de poco a poco, empieza por un alimento y Dios te va a ir fortaleciendo para que lo hagas más y más profundamente. Experimenta el poder de Dios, experimenta el amor de Dios, experimenta la revelación de Dios a tu vida a través del ayuno y la oración.
Yo te doy gracias por haber venido a esta clase. Que tu semana sea de bendición. Que nuestro Señor se revele a ti de manera profunda y que toque tu corazón como nunca antes. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias. Mi nombre es María Cristina Arguello Batista. Bye bye.